Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, sesión número 9, y en esta oportunidad tenemos como objetivo señalar las características de la organización social de las primeras civilizaciones. Antes de comenzar con este objetivo, recordemos un poco lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior nosotros vimos algunos de los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones, como por ejemplo la edificación y el desarrollo, digamos, material que tuvieron las primeras civilizaciones, ya sea en las calles, los palacios, los edificios. Recuerden que una de las características de las civilizaciones es que tienen un desarrollo material importante. Ya no son pequeñas tribus, ya no son pequeñas bandas, sino que ahora el hecho de que hayan establecido una organización sedentaria. Recuerden que fue el cambio y la revolución que implementó el neolítico en la sociedad, pasar de nómada a sedentario gracias a la agricultura, hizo que ahora estas grandes ciudades, o más bien estas pequeñas aldeas, se convirtieran en grandes ciudades y con ello en grandes civilizaciones. ¿Ya? Se organizaron también bajo sistemas políticos, ya sea, por ejemplo, un emperador, un monarca. La idea es que existía un gobernante. Y generalmente un gobernante debía tener también un ejército y una sociedad también muy jerarquizada, ¿ya? Es decir, ordenada, desde los más importantes, los con más poder, hasta los con menos poder, que vendrían siendo los esclavos. En su interior contaron con rasgos culturales comunes, ya sea una lengua, un sistema de creencias, digamos, prácticas, costumbres, modos sociales, incluso calendario, escritura, ¿ya? Desarrollo científico también. Generalmente en lo astronómico las primeras civilizaciones fueron muy avanzadas, ¿ya? El sistema de escritura también pasa a formar parte del desarrollo científico. Y también ocupan un espacio que comparten una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo y que fueron desarrollándose con estas mismas culturas que, digamos, nacieron desde un comienzo, expandiéndose a otros pueblos y después pudieron conformar incluso un imperio, que ya vamos a ver la característica o la diferencia entre una civilización y un imperio, pero tiene que ver un poco con este punto, con el punto cultural y de expansión, ¿ya? También vamos a ver la guía que yo les dejé y que algunos me hicieron llegar. En esta guía, ¿cierto? Aparece el mismo esquema que veníamos comentando recién. Luego unos textos de algunos historiadores importantes de las primeras civilizaciones y luego algunas preguntas sobre los aspectos de cada autor como rasgos esenciales de una civilización y que tú crees un concepto de civilización tomando en cuenta los elementos destacados. Bueno, acá hay bastantes elementos que destacar, por ejemplo, la creación de las primeras herramientas, o la optimización más bien del trabajo, la tecnificación también del trabajo y de las herramientas que ahora estaban mucho más avanzadas. Pero saben que me queda dando vueltas una idea que hace poco pude leer por ahí en una red social, en el que le preguntaban a una científica qué rasgo característico de las primeras civilizaciones ella encontraba que era el fundamental o el primero de las primeras civilizaciones. Y ella consideró que el primer rasgo de una civilización fue un hueso de un fémur roto, pero que luego logró, digamos, soldarse, entre comillas, ¿ya? Logró recuperarse de esa pierna rota. La idea que ella quería plantear es que ahí hubo una ayuda de otro ser humano, ¿cierto? Que logró ayudar a otro individuo que quizás se encontraba con una pierna rota. Y para ese científico, entonces, ese rasgo de la de la pierna, que logró, ¿cierto?, esta persona sobrevivir y quizás sanarse de su pierna rota, es uno de los primeros signos de civilización. Me quedo dando vuelta a esa duda, no aparece en los textos, pero es bastante interesante, ¿ya? Luego aparece un mapa con las primeras civilizaciones en orden y luego a partir del mapa en qué lugares se desarrollaron las primeras civilizaciones, vemos que se desarrollaron principalmente en el Medio Oriente. Y tiene que ver también con la segunda pregunta de este mapa que dice qué civilizaciones antiguas pueden haberse relacionado entre sí. Si vemos el mapa,
las que están más juntas precisamente son las primeras civilizaciones que están en Medio Oriente, sobre todo en Sumer, en Mesopotamia, que luego van a desarrollarse tanto que van a conformar los primeros imperios. Bueno, siguiendo con la clase, tenemos entonces la representación del marco cronológico de las primeras civilizaciones que habíamos mencionado anteriormente en la guía, y luego el marco temporal en una línea de tiempo con el creciente fértil, que son estas civilizaciones que estaban en Medio Oriente, principalmente Mesopotamia, el lejano oriente como Egipto, China, después la India, la Minoica, y en América la Chavín, la Olmeca y la Fenicia, que fueron, la Chavín y la Olmeca, que fueron las primeras civilizaciones que se desarrollaron antes de los grandes imperios que nosotros conocemos como el Azteca y el Inca, ¿ya? Entornos que posibilitaron el surgimiento de las primeras civilizaciones. Hay ciertas condiciones que tienen en común las civilizaciones, y pongan ojo acá porque va a ser parte de una pregunta de la guía que les voy a mandar a continuación, ¿ya? Algunas de las condiciones en común que tuvieron las civilizaciones fue lo ligado al desarrollo agrícola, ¿ya? Esto es, que estuviesen cerca de alguna fuente hídrica para controlar el agua, ¿cierto? Y los ríos, y prepararse para la sequía. Todas las grandes civilizaciones tienen como aspecto en común que están siempre cercanas a una fuente hídrica, llámese río, lago o incluso mar u océano, ¿ya? Pero siempre la fuente hídrica es fundamental para el surgimiento de las civilizaciones. Acá, por ejemplo, vemos que Mesopotamia estaba rodeada de mar y de ríos, ¿ya? Y esta es una página del libro que yo saqué para que ustedes puedan ahí también desarrollar, porque hay algunas preguntitas que son importantísimas. Y dice que las civilizaciones más antiguas de la historia se desarrollaron en estas regiones, siendo conocidas en su conjunto como civilizaciones fluviales, porque tiene que ver también con la alimentación de la lluvia y de los ríos. ¿Ya? Eran ríos de origen fluvial, por lo tanto eran ríos alimentados por lluvia. La región del creciente fértil es un espacio geográfico ubicado entre Asia y África, que por sus condiciones naturales favoreció tempranamente el desarrollo agrícola. Allí se desarrolló la civilización mesopotámica. Vemos acá entonces el creciente fértil, que es una zona bastante, digamos, apta para el desarrollo de la agricultura, porque estaban entre los ríos Tigris y Éufrates. Y de Egipto, en torno al río, uno de los más conocidos, ¿cierto?, el río Nilo. Por su parte, en el lejano oriente se desarrollaron la civilización india en torno al río Indo, la civilización china en torno al río Amarillo y Azul. Como ven entonces, todas las civilizaciones tienen en común que se desarrollan cercanas a una fuente hídrica, principalmente en los ríos, ¿cierto?, que nosotros vemos y los nombramos anteriormente. Las civilizaciones del mar Mediterráneo. Acá vemos civilizaciones entonces que se desarrollaron gracias a la cercanía que tuvieron al mar. El mar Mediterráneo entonces fue un espacio en el que se desarrollaron innumerables pueblos, surgiendo en sus costas importantes civilizaciones. Los fenicios y los minoicos son dos de las civilizaciones más antiguas surgidas en este espacio. Recuerden que más adelante estas civilizaciones van a poder compartir y navegar e intercambiar entonces productos, y van a incluso surgir grandes imperios, tomando en cuenta, por ejemplo, a Roma y también a la civilización griega después, ¿ya? En América, ¿qué pasa en América? En América entonces tenemos Mesoamérica y los Andes centrales. Ahí se desarrollaron las grandes civilizaciones. Mesoamérica fue el área donde se originó la civilización olmeca, en un entorno predominado por las densas selvas y abundantes recursos hídricos. Entonces, nuevamente, el agua está presente en la conformación de grandes civilizaciones, ¿ya? Estas son las civilizaciones llamadas civilizaciones madres, porque de ahí entonces provienen las culturas posteriores y las grandes civilizaciones e imperios que nosotros conocemos como el Inca, el Azteca y el Maya. La estratificación social y centralización política. Esto se dio principalmente a un aspecto que ya había surgido en el Neolítico, que fue, digamos, lo excedente alimenticio. ¿Qué pasó con esto?
Los excedentes alimenticios, recuerden que son las sobras de alimentos que me quedan después de una cosecha. Y eso dio paso a que yo pudiese ocupar el tiempo entonces en poder implementar y desarrollar otros elementos productivos u otros sectores productivos, llámese metalurgia, alfarería, no sé, pero que no estuviesen enfocados solamente en poder satisfacer la necesidad alimenticia. Y por lo tanto, eso llevó a cabo entonces la división del trabajo, incluso después, ¿ya? Entonces esto permitió a la sociedad urbana almacenar productos utilizados en temporadas de escasez, intercambiarlos por otros bienes y permitir que algunos grupos se dedicaran de modo exclusivo a nuevos oficios. Ya que vemos una imagen entonces del antiguo Egipto, donde hay alfareros, orfebres, tejedores, etc. ¿Ya? Así, un grupo fue aumentando su poder y sus riquezas, por lo tanto comienza también la estratificación social en las primeras civilizaciones. A partir de esto se surgirán entonces las primeras ciudades-estados al sur de Mesopotamia. Y aquí vemos un conjunto de ciudades-estados y cómo se podían ver entonces en lo particular. Pero lo importante de estas ciudades-estados es que luego se van a poder juntar entre sí, o dominarse entre sí más bien dicho, y van a conformar los primeros imperios. Muchas de estas ciudades, como les decía, se enfrentarían y lograría entonces esta nueva organización política conocida como el imperio. Y acá vemos, ¿cierto?, cómo podrían verse estas grandes ciudades, las más poderosas, que fueron invadiendo a otras más débiles. Así vemos cómo se estratificó la sociedad, donde había una máxima autoridad política y su familia. En general, la figura del poder de esta autoridad estaban revestidos de un carácter divino, es decir, estaban generalmente nombrados por Dios, según entonces las personas que ocupaban este cargo: el rey, el emperador, el príncipe, el faraón, etcétera, dependiendo de la civilización que nosotros nos pongamos a estudiar. Después los sacerdotes y los altos funcionarios del Estado, luego los comerciantes y artesanos, luego la población campesina y finalmente la población esclava, ¿ya? Cada uno de estos entonces se derivó respecto a la estratificación, a la división del trabajo, ¿cierto?, y el desarrollo de estas grandes civilizaciones. Ahora, para distinguir entonces lo que es una ciudad-estado y un imperio, rápidamente podemos decir que las ciudades-estados, dominadas así, pues contaban con leyes propias, administradores, ejércitos y autoridades, todo lo cual estaba organizado bajo un poder centralizado, es decir, un gobierno central que tomaba las decisiones, ¿ya? Las ciudades-estado entonces tenían sus propias leyes, quizás pertenecían a una misma civilización, estoy pensando en la griega, por ejemplo, o en la maya, pero todas tenían una autoridad, digamos, independiente. Un imperio es una organización política donde un conjunto de estados o territorios están sometidos a otros. Pensando, por ejemplo, en el imperio azteca, que surge como pequeñas ciudades-estado, pero luego algunas de estas ciudades-estados comenzaron a crecer, ¿cierto?, y expandirse y a dominar a otras ciudades-estados más pequeñas. Y eso logró entonces consolidar un gran imperio. Esa es la gran diferencia. El imperio siempre va asociado a la expansión y al dominio de otras ciudades-estado o de otros pueblos, ¿ya?, menos desarrollados. Bueno, jóvenes, con esto vamos terminando la clase. Sin embargo, les dejo la guía de trabajo también, donde aparece prácticamente lo mismo que estudiamos en esta clase, con algunas preguntas referentes a lo que estuvimos viendo. Bueno, jóvenes, espero que estén muy bien. Luego vamos a tener alguna clase expositiva para que puedan hacerme llegar sus dudas. Y nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.